Bueno, muy buenos días. Hoy es un sábado en Tokio, así que vamos a salir a almorzar. Anoche filmamos nuestro video de Shake Shack, donde comimos las mejores hamburguesas. Y mientras estábamos filmando en Shake Shack, nos dimos cuenta que había un restaurante coreano en el segundo piso y se veía súper interesante. Así que decidimos, tenemos que regresar a comer comida coreana aquí en Tokio. Y algo que también nos dio risa es que ese restaurante tenía un cartelito que decía buen restaurante. Así que ellos mismos dicen que son un buen restaurante, así que nosotros vamos a ir a ver qué pensamos, qué opinamos. Entonces Samuel está estudiando el menú, estamos tratando de decidir qué vamos a comer. Sí, mucho carne. Mucha carne. Sí, carne picante. Ya, ¿eso es carne de chancho sí. o carne de cerdo? En coreano, samgyeopsal, meun. Y eso significa que es picante. Sí, mucho picante. Ya, y nosotros ya hemos filmado en restaurantes coreanos, pero siempre mostramos bibimbap, jang y jjigae, Sí. así que hoy vamos a mostrar carne. Ya, ahora mucho carne. Mucha carne, vamos a ser carnívoros. Sí, vamos a comer. Ok, bueno, entonces ahora estamos sirviéndonos nosotros mismos estos pequeños platitos de comida que son típicos en Corea, y todo esto viene incluido con el precio, así que uno puede comer cuanto uno quiera, pero algo para saber es que cada persona que viene al restaurante tiene que hacer un pedido de carne, que suele ser un poquito caro, es como $15 por persona. Ahora nos estamos sirviendo unas salsas, no estoy segura de qué son, pero en fin, vamos a comer un poquito de todo, vamos probando. Creo que es para mojar la carne, la salsa. Ok, vamos. Ok, entonces nos acaban de traer unas toallitas húmedas para limpiarnos las manos antes de comer. También nos han traído, ¿cómo se llama esto? Un apron, un mandil, para que no nos salpique la grasa de la carne cuando estamos cocinando. Y aquí mismo vamos a cocinar nuestra propia carne. Sí. Esto es súper divertido. En restaurantes coreanos te dejan cocinar. Aquí lo tenemos. Me lo voy a amarrar detrás del cuello. Y sí, ahora estoy lista para comer comida coreana. Entonces, otra cosa que me gusta sobre los restaurantes coreanos es que a menos que quieras comprar una cerveza, las bebidas son gratis y suele ser agua o té. Aquí tenemos un té, me parece que es un té de arroz por el color, medio marroncito, y tiene hielo, así que es bien refrescante porque hemos pedido comida picante. Así que, ¡salud! ¡Salud! Aquí lo tenemos a Samuel cocinando la carne. Esto es un poco distinto que un asado argentino, pero sí, lo estamos dando vuelta para que quede doradito. Y una vez que esté más cocinado, vamos a agarrar las tijeras que están aquí y vamos a cortar la carne en pedacitos más pequeños porque estamos comiendo con palitos. Aquí no hay tenedor y cuchillo. Así que sí, estamos cocinando nosotros mismos aquí en la mesa. Entonces, mientras esperamos que se cocine la carne aquí enfrente nuestro, hablemos un poco sobre el restaurante y cómo lo han decorado. Porque en cuanto caminamos aquí adentro nos hizo acordar mucho a las calles de Seúl. Han puesto carteles en coreano por todas partes y el estilo de mesitas y sillas me hace acordar mucho a los mercados de comida en Seúl también. Así que sí, es súper interesante, y también tienen como unas cortinas plásticas entre mesas. Así que si vienes aquí con un grupo de amigos, puedes cerrar las cortinas y tienes tu propio espacio con tu grupo. Y otra cosa para mencionar es que nos trajeron kimchi, y el kimchi ahora también se está cocinando. Y esto es como un repollo fermentado que también es picante, le han puesto como un ají rojo. Así que sí, ahora vienen a cortar la carne. 맛있어요. 맛있어요. 예, 맛있겠다. 맛있겠다. 맛있겠다.
Ya terminaron de cocinar la carne, nos vinieron a ayudar y lo cortaron todo con tijeras. Así que ahora les voy a mostrar cómo se come samgyeopsal. Así que primero necesitamos una hoja de lechuga, o puede ser cualquier hoja en realidad. Y vamos a poner un poco de esos ingredientes que se llaman banchan. Estos son los ingredientes gratis que vienen con la comida. Así que tenemos un poco de cebolla, una salsa picante. Vamos poniendo un poquito de esta salsa. Y vamos a agarrar la carne. Yo voy a agarrar este pedacito. No, yo quiero uno picante. Vamos agarrando un pedacito picante. Wow. Miren eso. Y lo vamos a poner acá. También voy a agarrar un poco del kimchi que se está cocinando. Sí. Lo vamos a agregar acá también. Y... eso quema. Y ahora lo tenemos que envolver todo en una bolita, como un rollito. Ok, y una vez que ya lo tenemos todo así, lo podemos morder. ¿Listo? Oh. Quema, wow. Eso quema, se me desarmó. Y esa salsa está bien buena. Está picante, pero también es un poquito dulce, así que está bien rico. El corte de carne que usan para samgyeopsal suele tener bastante grasa. Y tal vez no sea un corte que se coma en Sudamérica, pero cuando uno lo cocina, eso significa que la grasa empieza a derretirse y todo queda tostadito, así que queda bien rico, queda jugoso. Y sí, disfrutémoslo. Ahora es tu turno, Samuel, a comer. Carne. Ya, esto se llama Mucho samgyeopsal. queso. Wow. Mucho queso. Mucho queso. El queso está todo derretido. Pero es un queso ¿Verduras? bien cremoso. Verduras. Sí, el banchan El banchan. para tener más sabores. Ahora lo envolvemos, lo hacemos una bolita. ¡Wow! Un mordiscón. Tienes queso en tu cara. ¿Cómo está? Oh, me gusta. ¿Ya? Mucho queso y mucho carne. Oh, delicioso. Ok, ahora es mi turno. Voy a probar este otro en el queso. Miren eso. Mucho queso. Un montón de queso. Un montón de queso. Sí, Entonces voy a agarrar una hojita por acá. Wow. Y ni siquiera voy a agregar otros ingredientes. Solo quiero tener el sabor del queso. Sí. Así que esto es un bocado. Wow. Mucho queso. Sí. Creo que tal vez me guste más este con queso. El otro estaba bien bueno, pero esta salsa de queso me hace acordar al blue cheese, que tiene un sabor bastante fuerte. Está bien rico. Y aparte de eso, también tenemos papa. Papa. Sí. Son rodajas de papa. Así que lo voy a mojar en esa salsa picante. Oh. Y vamos Mucho probando. salsa picante. Ajá. Está caliente. Wow. ¿Caliente? Wow. Ya hemos empezado nuestro almuerzo y Samuel recién se acuerda. Se olvidó de ponerse su mandil. Ok, Samuel, vamos probando el que viene con picante, con salsa picante. Otro samgyeopsal carne. Ya. Y mucho salsa picante. Ya. Sí. Está nadando Me en gusta. salsa. Me gusta salsa picante coreano. Ya. Oh, delicioso. Me gusta. Picante, mucho picante y mucho dulce. Ya. Sí, dos saborosos. Dos sabores. Dos sabores, sí. Muy bien. ¿Y tienes un favorito? ¿Cuál te gusta más? ¿Con queso Sí, o con un- picante?
mi favorito con picante salsa. Con picante, ok. Sí. Creo que mi favorito es con queso. La mejor. Samuel no está desperdiciando nada, está rascando la salsa quemada, la grasa que queda y está mojando eso en el queso. Todavía queda un poquito de queso. Oh, La mejor parte, lo quemadito. la mejor. Bueno, ya terminamos nuestro almuerzo. Aquí estoy con el chanchito. Entonces, este restaurante se llama Hante Jia y la verdad que lo disfrutamos mucho. Siempre es divertido poder cocinar tu propia comida ahí en la mesa. Todo salió muy rico y hablemos del precio. El total fue 3.294 yenes, que vendría a ser $30 americanos, así que 15 por persona, y estamos también en el centro de Tokio, así que yo creo que eso no está mal. Y ya sé que las porciones de carne no son enormes, pero hemos salido satisfechos, comimos muy rico y también tienen el banchan, que son los platitos gratis que vienen con la carne. Así que sí, lo disfrutamos mucho. Espero que ustedes hayan disfrutado este video de comida coreana aquí en Tokio y nos vemos pronto con más videos en nuestro canal. ¡Chao!